Ok, buenos días a todos. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí, profe, yo se ven. Ok, gracias, ¿no? Hoy es ya la semana 11, la clase 2. Hoy es 29, ya se acaba el mes de julio. En esta semana ya empezamos lo último del curso, ¿no? Entonces, ya vimos lo que es este momento rotacional, equilibrio rotacional. Entonces vamos a empezar a ver lo que es estática y dinámica de fluidos, conceptos y propiedades generales de hidrostática e hidrodinámica, que son características de los líquidos y qué características tiene un gas. Por ejemplo, así de las que me acuerdo, ¿qué diferencia tiene un líquido y un gas para ustedes? Pregunta abierta. ¿Cómo distinguen o qué cosas ven en un gas? ¿En qué se parecen y en qué se diferencia un gas y un líquido? Ujú. Lo que se les ocurra, comenten. Pues qué tan juntas están las moléculas de cada uno. En el gas están mucho más separadas que en el líquido. Sí, y por ejemplo, un líquido lo puedes tener en un vaso, ¿no? Un gas lo puedes tener en un vaso, contenerlo. Pues no como tal, no como un líquido, pero pues sí podría ocupar el lugar. Por ejemplo, dentro de los gases, los que sí se pueden contener, por ejemplo, como un líquido, es el humo. El humo es un gas de la combustión de carbono, ¿no? El CO2, el humo es más denso que el aire. De hecho, les hice el otro día un video respecto a eso, de que la densidad del gas CO2, de la combustión, es más pesado que la mezcla del aire, que generalmente es nitrógeno y oxígeno. Entonces, por ejemplo, el CO2, agarra, lo puedes tener en un vaso y lo puedes derramar como si fuera un líquido. Obviamente más despacio que un líquido de agua, pero sí se puede derramar porque es más denso que el aire. Por ejemplo, no lo puedes hacer con el hidrógeno, no lo puedes hacer con el helio, porque de hecho esos son los que llevan el helio es el principalmente el que llevan los globos para que sean más ligeros que el aire, y el globo de la carta de los Reyes Magos le ponen un poquito de gas helio, el gas de la risa, ¿no? Que también le llaman así, que dicen que lo inhalan y empiezan a hablar muy chistoso. ¿Sí han visto ese tipo de fenómenos, no? ¿Sí los han oído? ¿Cómo habla la gente después de inhalar tantito helio? ¿Alguien los ha oído? ¿Los ha visto? ¿En video o en...? ¿Sí? ¿Me comentan? Pues se les hace la voz chillona con eso. Sí, se hace una voz chillona así como de niño chiquito. Como si fueras un niño chillón así. La palabra sería chillona, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalmente un gas necesita estar en un recipiente cerrado, que tenga tapa, ¿no? Por ejemplo, si no se tapa, se nos sale el gas del refresco de la Coca-Cola, ¿no? El chiste es que cuando te sirves la Coca-Cola, te sirves un vaso y le vuelves a poner la tapa, porque si la dejas destapada, se le pierde el chiste a la Coca-Cola y sabe a puro jarabe, ¿no? A puro dulce, lo que es originalmente puro dulce. Entonces,
Hay gases disueltos en un líquido también, ¿no? Como en el refresco, ¿no? Ahora, ¿qué entenderán por hidrostática e hidrodinámica? ¿Qué les dice esas palabras? Particípenme más, compañeros, ¿no? Sí. El ¿Alguien? Sí. movimiento y el no movimiento, por así decirlo, del agua. Hidro habla del agua, agua Sí, sin movimiento y agua en un fluido, por ejemplo, en una tubería circulando, ¿no? Y la hidrostática sería, por ejemplo, agua en, por ejemplo, un vaso de leche. Una botella de leche es una hidrostática, porque la leche está contenida en un recipiente, ¿no? Un tinaco, una alberca. Y una hidrodinámica, hablar, por ejemplo, de una agua circulando en una tubería, en un río. Entonces, de eso se trata, ¿no? De hecho, fluidos pueden hacerse líquidos y gases. La gran diferencia de un gas y de un líquido es que el líquido no lo puedes comprimir realmente, ya tiene un volumen definido, pero el gas sí lo puedes comprimir y lo puedes disminuir su volumen aumentando la presión en un líquido. La diferencia de un fluido gaseoso y un fluido líquido es que se supone que ya los líquidos son incomprensibles, son líquidos incomprensibles, son fluidos incomprensibles. De hecho, esa es la característica física que se distingue un líquido y un gas, ¿no? Que el gas oh, lo puedes meter, por ejemplo, agarras una jeringa, la tapas por el orificio del que sale, y tú sí puedes levemente, pero sí lo puedes comprimir. A lo mejor ahí no es mucho la fuerza que podemos aplicar en una jeringa, pero sí le puedes disminuir el volumen ligeramente. Pero se supone que en un líquido no. Si tú pones una jeringa y llevas agua y la tratas de comprimir tapando el orificio, más bien se te va a salir el líquido por la parte donde se está tapando el dedo, o se te puede salir por donde está el émbolo. Pero un líquido en teoría no lo puedes reducir de volumen. Ya un gas sí le puedes aplicar fuerza y sí lo puedes comprimir, ¿no? Entonces esa sería la diferencia entre un fluido líquido y un fluido gaseoso, ¿no? La incomprensibilidad que se le puede dar a un líquido. Ok. En adelante recuerden que tenemos que entregar para el 5 de agosto, ya estamos a 29, entonces sería la siguiente semana. La maqueta, les voy a enseñar algunas imágenes. Lo que les había comentado. Aquí están imágenes. Por ejemplo, aquí están, si se dan cuenta, están en la escuela, ¿no? Aquí están explicando la inercia. Ponen un vaso, una moneda y una credencial. Le pegas a la credencial. ¿Y qué va a pasar con la moneda? ¿Qué creen que le pasa a la moneda cuando le pegan a la credencial en ese momento? se va a caer. Va a caer dentro del vaso, ¿no? No se va a Sí, desplazar junto con la tarjeta, con la credencial. A eso se llamaría inercia, ¿no? De permanecer en reposo, y la otra, la tarjeta sale disparada y la moneda cae. Entonces, este es un experimento, por ejemplo, de inercia. Voy a ver este primero. Acá está, miren, la primera ley ahí ponen que la moneda cae, porque su velocidad es cero. Si se alcanza a ver el pizarrón, ahí que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, aquí se ve que están ejemplificando: a toda acción corresponde una reacción. ¿Qué pasa cuando suelta la gente el dedo de la boquilla del globo? ¿Qué va a pasar?
¿sí? Dice, a toda acción corresponde una reacción. Va a salir aire por detrás y el globo va a avanzar hacia adelante. Esa es una acción y reacción, ¿no? Sería, ¿qué ley es la ley de acción y reacción? ¿Primera, segunda o tercera ley de Newton? ¿Me ayudan? La segunda. No, la tercera. La de acción y Ah, reacción es la tercera. Generalmente la segunda va relacionado a la fórmula. F es igual a masa por aceleración. Y la tercera es la ley de acción y reacción. ¿Sí? ok. Porque Porque la verás, primera es la de inercia. la inercia, la segunda generalmente dice que toda una fuerza aplicada a una masa le provoca una aceleración. Y es la clásica fórmula F es igual a ma. Y la tercera sí ya me lo respondió Dana, que era la tercera ley de Newton del globo, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, la compañera está deteniendo una tabla, pero están unas canicas tendidas de hilos. Es el famoso péndulo de Newton. Sí lo han visto, ¿no? Que pega una canica, transmite el golpe y sale disparada la última canica. Regresa, pum, pega. Esto es muy común el péndulo de Newton. ¿Sí lo han visto? Por ejemplo, este fue una participación. En aquel entonces fue de un equipo, ¿no? Que hablaba sobre las leyes de Newton y el péndulo de Newton que lleva su nombre, ¿no? El péndulo de Newton. A ver, voy con otra presentación. Aquí. Este es un poste que tiene una varilla horizontal y tiene dos vasos colocados en sus extremos. Entonces aquí le van poniendo, agarraron mis plumones de mi clase para ponerlo en equilibrio. Entonces ahí le van poniendo se llaman pinches, le iban poniendo las distancias. A ciertas distancias ya estaba el brazo, iba a girar una en forma negativa y esta en forma positiva. Y esta es las fuerzas, ¿no? En equilibrio de rotación. Aquí está el ejemplo en el pizarrón, ¿no? Es estática el tema y habla sobre el equilibrio rotacional, ¿no? Son ideas, ¿eh? Que tengo, son imágenes que tengo. Y para que se acuerden cómo era la escuela. Esperemos que yo creo que ya, a ver si ya regresamos dentro para el siguiente. Iba a haber práctica para los que decían, pero se suspendió todavía. Este es el péndulo balístico. Esta es una pistola de dardos, de esas de los que juegan los hijos de unos, y sale el dardo y le pega a la pelota de ping-pong. Y esta hace un movimiento cinético, porque le pasas la energía cinética del dardo y asciende la pelotita y después desciende, pues se vuelve energía potencial. Este es el experimento de colisión. ¿Sí? Entonces ahí está el experimento. Aquí me puso un experimento de que ponías un vaso en el plato con agua, le pones la vela, la tapas y ya saben, ¿no? La vela consume el aire y como se consume el oxígeno del aire, tiene presión menor y succiona el líquido.
Esto fue lo que me presentaron ese día. Pero ahí están las imágenes de la escuela, ¿no? ¿Qué otro tengo? Este está bueno. Este habla sobre como en este yo me basé cuando hice el experimento 2, el de fuerza de fricción. Acá el compañero tenía con una formaica una tabla y otra tabla de abajo, y en este extremo donde está su mano está una bisagra. Este que se ve de verde era una caja donde vienen los celulares y venía con diferentes texturas de superficie. Aquí se ve como que es una fibra para lavar trastes, y venía con lijas y otras venían lisas. Entonces así variaban la superficie, y con esta tabla se podía elevar, y aquí mide los ángulos, por ejemplo. Ahí se ven los ángulos: 10, 20, 30, 40. Subiéndola a esta, ya él iba dando su ángulo. Ajá. Entonces, con esta cajita la ponía a deslizar sobre eso, y este era el coeficiente de fricción. Vean, aquí está. Coeficiente de fricción, cinética y estática, ¿no? Ahí estuvieron explicando. ¿Cuál más tengo? A ver. Ya es el tema. Ya es el tema. Ok, entonces, hay temas interesantes para que se acuerden cuál pueden hacer. También en este tema de hidrostática están muy buenos, ¿eh? Ok. Ya voy a empezar la clase. Dice, el tema es densidad y peso específico. La densidad de una sustancia la definimos por un símbolo que se llama ρ, que parece una P, pero se escribe haciendo el trazo no como una P, se escribiría, ahorita les hago el dibujo. Es una propiedad característica o intensiva de la materia. Vea selección 4. Representa la masa contenida en una unidad de volumen. Su valor se determina dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen que ocupa. Entonces la densidad, ρ, es la masa dividida entre el volumen. La masa son kilogramos y el volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Entonces la densidad es kilogramos por metro cúbico. También la van a encontrar en gramos sobre centímetros cúbicos, que es muy común también encontrarla así. Después viene lo que es el peso específico. El peso específico es, en vez de usar la masa, aquí usan el peso. Recuerden que el peso es igual a masa por gravedad, entonces el peso específico es igual que la densidad, nada más multiplicada por la gravedad. Y sus unidades del peso específico son el newton, que sería la unidad del peso, entre el volumen, que es el metro cúbico. Por ejemplo, aquí estamos viendo la densidad, por ejemplo. La densidad del aceite, por ejemplo, es 915 kilogramos por metro cúbico. La densidad del alcohol son 790 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. También es común encontrarlo en la literatura. Por ejemplo, una equivalencia es que 1000 kilogramos metros cúbicos es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y aquí hay un error. Déjenme les corrijo. La densidad de 1
Este no es aceite, porque si se dan cuenta, también aquí ya dice aceite. Aquí el libro debe haber escrito densidad del agua. Ajá. La densidad del agua es la unidad 1. De hecho, es la definición. Entonces aquí la densidad del aceite es esta, alcohol, y aquí el autor se equivocó en vez de escribir agua, puso otra vez aceite. ¿Cómo se checa físicamente la densidad? Por ejemplo, se mete un tubo que tiene unos perdigones o unos balines, como se quieran llamarle, y se hunde hasta cierto límite, y según donde quede el menisco de la profundidad, así se mide la densidad. Ahorita les pongo una imagen de un densímetro. Entonces, densidad del agua es 1, la densidad del alcohol es 790 o 0.90 o 0.79 gramos sobre centímetro cúbico, y la densidad del aceite es 915 o 0.915 si estamos en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, nada más anotamos esta fórmula y esta fórmula. Nada más la diferencia es que el peso está dado en newtons y el peso específico es newton sobre metro cúbico. Me dicen si ya le puedo cambiar, ¿no? Ya le puedo mover. Ya, profe, por mí ya. Ok, gracias. Ya, profe. Por ejemplo, este es un densitómetro, ¿sí? O densímetro. Este, por ejemplo, se dan cuenta, en la parte de acá de arriba, tiene la graduación. En esta parte de arriba. Entonces, y si se dan cuenta, en la parte de abajo de este tubo cerrado, tiene como balines. El objetivo es que esta parte, la parte oscura, se hunda y la parte de acá en blanco quede flotando hacia arriba. Y según la marca donde quede el nivel del agua o del líquido, es donde te va a decir qué valor tiene la densidad. Y así se checa el decímetro, ¿no? Dice, el densímetro es una herramienta de medición que permite determinar la densidad relativa de un líquido. Por lo general está hecho de vidrio y consta de un tallo cilíndrico y una bombilla que contiene mercurio o perdigones de plomo que le permiten flotar en posición vertical en líquidos. Entonces, más o menos va así. Entonces, la parte blanca es esta, y después la parte donde está el peso
está aquí abajo. Entonces aquí tiene su graduación. Entonces, según el nivel del líquido, su lectura sería la que me indique aquí, hasta dónde está flotando. Así se lee un densímetro. ¿Dónde lo ocupan? Por ejemplo, cuando están midiendo la densidad de la leche, de los aceites. Son pruebas, por ejemplo, y cada uno tiene un valor diferente. Ya vieron que estaba hace ratito el del alcohol. Entonces, por ejemplo, ¿quién pesa más, el agua o el aceite? ¿Quién me comenta? Si yo pongo... Primero, el agua y el aceite no se mezclan. Se llaman inmiscibles. Pero si yo pongo agua y aceite, ¿quién está arriba y quién está abajo? El agua está abajo. El agua está abajo. Entonces, ¿quién es más pesado? ¿El agua o el aceite? El agua. El agua. Y el aceite queda sobre él. Entonces, por ejemplo, si se dieron cuenta, la densidad del agua es la de 1000 kilogramos por metro cúbico. O si está en otro sistema sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y en el aceite decía que era 0.915. Entonces la densidad del aceite, que es la de arriba, era 915 kilogramos por metro cúbico. Entonces el aceite por eso pesa menos, pesa 915 y el otro pesa 1000, o si estás en el sistema, en el otro sería 0.915 menos de la unidad, que es la del agua. En el agua y el alcohol no la podemos hacer porque el agua y el alcohol son dos líquidos que se pueden combinar, que son miscibles. Entonces ahí no la podemos detectar. Pero en el agua y el aceite que no son miscibles, sí la puedo hacer, ¿no? Ok, le voy a cambiar. Dice, presión. La presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En cualquier caso en que exista presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie. Matemáticamente la expresión se expresa por P, que es presión, es igual a fuerza entre área, donde la presión es el newton entre metro cuadrado. Las unidades newton metro cuadrado se llaman pascal. Entonces, si yo divido fuerza entre área, lo que voy a obtener es un pascal. Recuerden que la magnitud de la fuerza está dado en newtons y el área en metros cuadrados. Ok, ahorita anotamos, ¿no? Después hay otra que se llama presión hidrostática. Dice, debido al peso de las moléculas en un líquido origina una fuerza sobre el área que actúa, produciendo una presión llamada hidrostática, que será mayor a medida que la profundidad de la columna del líquido sea mayor. Dicha presión actúa en todos los puntos del líquido y de las paredes del recipiente y contenedor, y solo es nula en la superficie libre del líquido. La presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico del líquido por la altura.
que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto de congelo. Entonces, hay dos fórmulas. La P subíndice H, que es presión hidrostática, es igual al PE que habíamos visto, peso específico, y H es el anglicismo de altura, de High. O también podemos tener la fórmula presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad, que estas dos letras es el peso específico por la altura. Y te dan estas dos opciones de fórmula. Cuando dice presión hidrostática es en pascales, newton sobre metro cuadrado, la densidad de líquido es kilogramo metro cúbico, el peso específico es newton sobre metro cúbico, la gravedad es una constante que es 9.8 metros sobre segundo cuadrados, y esta es la altura sobre el punto en que vamos a hacer la medición. También existe lo que se llama presión atmosférica. Dice, la Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. El aire, que es una mezcla del 20% de oxígeno y 79% de nitrógeno y 1% de gases raros debido a su peso, ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él, lo cual es llamada presión atmosférica. La presión atmosférica varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene un máximo valor, ¿sí? Tiene un máximo valor o presión normal equivalente a una atmósfera. Entonces, una atmósfera es a nivel del mar, donde es la presión máxima, y esta se representa que es igual a 760 milímetros de mercurio o 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o pascales. A medida que es mayor la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye. En la Ciudad de México el valor es 586 milímetros de mercurio, equivalentes a 0.78 por 10 a la 5. Ahorita hacemos el apunte. Pero, por ejemplo, yo tengo un recipiente, un tinaco, por decirlo, que tiene agua. Y tengo dos orificios. Uno a esta altura y otro más abajo a esta altura. La pregunta, ¿saldrán igual los chorros de agua si el diámetro es del mismo tamaño? ¿Saldrán con la misma fuerza? Hagan de cuenta que es el tinaco y le disparo, si le hago dos hoyos, uno en el punto A y otro en el punto B. Y son del mismo diámetro las dos perforaciones. Y el nivel del mar, este es su nivel, bueno, su nivel del mar. Este es su nivel. ¿Qué va a pasar con el líquido? ¿Va a salir igual el líquido por el punto A y por el punto B? Si es del mismo diámetro. ¿Cuál es su opinión? Saldría con más presión en el punto B, ¿no? Por donde está puesto. De hecho, sí, así sucede, ¿no? El punto B, de hecho, sale el chorro, decir, sale más lejos, ¿no? Y el chorro por el punto A cae menos lejos. Así sería su trayectoria, ¿no? ¿De qué depende? De que es lo que estábamos diciendo. La presión en el punto A depende de esta altura, de la altura en el punto A, de su nivel máximo a su nivel donde sale. Y la presión en el otro punto va a depender de la altura que tengas sobre él. Entonces, aquí hay
En el punto B hay mayor presión, porque hay más agua o líquido arriba de ese punto B y ejerce más fuerza, entonces por eso también el chorrito o el chirriete de agua sale más lejos. Aquí hay mayor presión. ¿Dónde está mi pluma? ¿Dónde está mi pluma? Aquí está. Mayor presión. Ok. Entonces, lo mismo estaba comentando, por ejemplo, estamos, déjame poner un azul. Esta es la Tierra. Y la Tierra lo rodea una capa de aire que se llama atmósfera, ionosfera, estratosfera, etcétera. Tiene varios nombres según la altitud. Entonces, la Tierra pues, no es totalmente pareja. Por ejemplo, en la Tierra hay puntos altos, por ejemplo, una montaña. Y acá sería, aquí es una montaña, y en esta parte voy a ponerlo por abajo, el mar, la parte más baja. Si se dan cuenta, como es un círculo, esta sería su altura, al nivel del mar. Esta sería su altura con respecto al mar. Y la otra altura sería de aquí, acá sería H en la montaña. Igual que como hicimos en el tinaco. Son dos fluidos, uno es líquido y el otro es aire, gaseoso. ¿Dónde habrá más presión o dónde hay más altura? ¿En la montaña o en el mar? ¿Dónde hay más altura de aire? ¿Encima de una montaña o a nivel del mar? ¿Qué me dicen? ¿Me ayudan participando? A nivel del mar. A nivel del mar, por eso dice, si se dan cuenta, el escrito dice, la presión atmosférica varía con altura, por lo que al nivel del mar tiene su máximo valor o presión normal equivalente a una atmósfera. Y me dan dos igualaciones. Me la dan en milímetros de mercurio o en pascales. Entonces, esta también va a ser una parte del apunte. Entonces, por ejemplo, si tú tienes las llantas de tu carro y tienes una presión de altura de las llantas, entonces si tú vas al nivel del mar, se van a sentir más bajas tus llantas porque hay más aire que comprime tu llanta. Entonces, cosa chistosa, tú llegas, sales de Querétaro y tienes la presión, digamos que son 32 libras por pulgada cuadrada, que se llaman P6. Y si tú vas al mar, obviamente llegan calientes las llantas, pero dejas que se enfríen y a lo mejor tu presión ya no van a ser 32 libras en tu llanta, va a ser menos. ¿Por qué? Porque la llanta está sometida a una mayor presión. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de asma, ¿han oído a dónde los mandan? ¿A dónde les recomiendan vivir a la gente que tiene problemas de asma, de respiración? ¿Sí han oído eso? Yo sí. ¿Sí?
¿Dónde les recomiendan? ¿Mande? ¿A dónde recomiendan a la gente cuando tiene problemas de asma? Ay, Aquel, no sé bien, solamente sé que no les permiten entrada a juegos mecánicos por la falta de aire y a lugares muy altos por la presión. exactamente, en lugares muy altos no los dejan entrar. Generalmente al que tiene problemas de asma o algo así, les recomiendan viva en el mar, a nivel del mar, viva en una ciudad con menor altitud. Donde hay menor altitud se respira mejor. Por ejemplo, ¿se han oído hablar que cuando un alpinista está subiendo o llevando al monte Everest, que es de los, no sé si es el más alto, pero ese el que escucho, de hecho hay menos oxígeno porque hay menos presión de aire. Entonces el aire se enrarece y de hecho la gente cuando va a grandes alturas lleva tanques de oxígeno. ¿Sí sabían eso? ¿Lo habían oído en algún documental? Sí, de Sí, hecho hay muchas fotos de alpinistas o los que llegan, la mayoría llegan con tanque de oxígeno a la sí, punta del Everest. Sin oxígeno no la arman. sí. Entonces, por ejemplo, una gente que vive en las altitudes, por ejemplo, tiene más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que llevan la sangre, ¿no? Que tiene el hierro, ¿no? Recuerden que el hierro es el que obtienes el oxígeno del hierro de la sangre. Entonces, por ejemplo, tiene más hierro, supone que la gente que vive en altitud. También, malamente, pero la gente que fuma también tiene más hierro por lo mismo de que está enrareciendo su respiración, ¿no? Entonces también no es un buen comentario, pero sí el, el que vive en las altitudes, por ejemplo, la gente que vive en la ciudad alta, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene más glóbulos rojos que una gente que vive en un lugar bajo, por ejemplo, en el mar. Por eso cuando alguien va a jugar fútbol, por ejemplo, a La Paz, Bolivia, a la Ciudad de México, le pesa a la Ciudad de México porque es una ciudad alta, ¿no? Por ejemplo, miren, vean, tiene un valor, aquí dicen que la Ciudad de México es 586 milímetros de mercurio. Si una atmósfera son 760, entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería en atmósferas? Sería 586 entre 760. Sería este valor de que le están dando, son 0.77 atmósferas. Hay menos presión en la Ciudad de México que al nivel del mar. Recuerden que dijeron que al nivel del mar es el valor máximo. Por ejemplo, aquí en Querétaro la presión es 620 milímetros de mercurio, más o menos promedio. Entonces, como es una ciudad un poco más alta que México, el valor es un poquito más cercano a 760. ¿Qué otra cosa que sucede con la presión? Por ejemplo, ¿han visto gente que de repente tiene dañadas las articulaciones? Ya estamos viejitos algunos, y va a empezar a llover. Y decimos, ay, va a llover porque me duelen mis articulaciones. Les empiezan a doler las rodillas, o la articulación que sea, el codo, la parte lesionada. ¿Por qué creen? ¿Sí? ¿Por qué creen que les duelen las rodillas a la gente cuando se acerca la lluvia?
Lo que se gusten comentar, participen. Creo que porque el frío y la humedad hace que se contraigan los músculos y pues también las articulaciones y es lo que hace que duela. Duela. Fíjate que pasa una cosa curiosa. Cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a dibujar una pierna, una rodilla. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo en morado. Tú tienes una rodilla. ¿Ah? Y la presión existe en todos lados. Aunque tú no lo veas, estamos presionados. ¿Sí? Cuando está a nivel del mar, la presión es grande, entonces tu inflamación no se dilata. Pero, por ejemplo, si estás a nivel, por ejemplo, esa pierna está en una ciudad alta, hay menos presión, la presión disminuye, se ven fuerzas menores. Entonces, al tener menor fuerza, las articulaciones pueden dilatarse y se hinchan. O se inflama, vamos a decir que se inflama. Porque le dejas, hay menos restricción, inflama. Entonces, por ejemplo, la gente, también cuando va a llover, baja la presión. Porque hay moléculas de agua más que de nitrógeno y oxígeno. Ya vieron que, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, dice que es 79% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Cuando va a llover, este 1% aumenta porque es, por ejemplo, agua. Entonces también disminuye la presión. Y, por ejemplo, cuando va a llover, por ejemplo, varía la presión. A lo mejor, por ejemplo, aquí, a lo mejor de 620 en Querétaro, disminuye a 610. Milímetros de mercurio. En lluvia. Y cuando está aquí, este es cuando está soleado, sin nubes. Lo afecta la altitud, pero también afecta, por ejemplo, los gases que hay. Por ejemplo, el agua es más ligera que el aire. De hecho, por eso las nubes están arriba. Ya les dije que sí hay gases que son más pesados, por ejemplo, el humo. El humo de una combustión se va hacia abajo. De hecho, hay varias cosas, por ejemplo, ¿qué sofoca al fuego? ¿Con qué apagan un fuego generalmente la gente? En lugares con equipo. ¿Con qué apagamos el fuego? ¿Sí? ¿O qué es lo que nos recomiendan cuando hay fuego? ¿Cómo lo combatimos? Con agua, una forma. ¿Qué es lo que se necesita para la combustión? Que haya qué elementos. El oxígeno, ¿no? El oxígeno. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, por ejemplo, otra forma de mitigar un fuego, usan un extintor. Es un cilindro con
boquilla y su revólver, aquí lo cargas. Pero si se dan cuenta, cuando apagas un fuego, apuntas hacia abajo. No apuntas hacia arriba. ¿Se han dado cuenta que generalmente se apunta en diagonal de arriba hacia abajo en un extintor? Un trapo mojado también, Luli. Agua. ¿Sí? Pero por ejemplo, hablemos del extintor. Estoy hablando del famoso extintor. El extintor es CO2, el gas. CO2 de gas. Y les decía que este es el gas también de la combustión. Este generalmente es pesado. Es lo que les estaba comentando. Entonces, este gas pesado se acumula aquí y el oxígeno lo desplaza hacia otro lado. Como el oxígeno es más ligero que el gas CO2, se va hacia arriba. Entonces lo que hace es que lo sofoca, le quita el oxígeno a la combustión. Por eso el extintor lleva el gas CO2 y aparte lo apuntas hacia abajo. Cosas curiosas, ¿no? Ok. Hagamos un apunte nada más ya para que sea rápido. Nada más ponga la fórmula de presión, la de peso específico. Ahí se corrió aquí. Estas equivalencias y que la presión atmosférica varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene su máximo valor o presión normal equivalente a. Nada más eso. Esas dos fórmulas y la equivalencia. Entonces, cuando a alguien le duele la articulación, que ya tiene una lesión permanente, es porque seguramente va a llover. O hay muchas nubes, está cargado el cielo. ¿Sí? Fíjense y observen eso cuando les toque ver eso. Y la gente en el mar se cura de dolores artríticos. Por eso se quiere mucho el mar, ¿no? La gente respira mejor. La gente que de repente va mormada, vas al mar, te curas. Porque hay más oxígeno, más presión hacia tus pulmones. Apunten, ahorita voy a cerrar una puerta que me dejaron abierta, permítanme. Cuando ya tengan su apunte, me avisan.
Ok, ya le voy a cambiar. Dice ya Nicolás que ya. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, hay una forma de medir, por ejemplo, la presión atmosférica. Ay, sí. Hay un experimento que se llama el barómetro de mercurio, el experimento de Torricelli. Dice, la presión atmosférica no puede calcularse fácilmente, pero sí medirse utilizando un barómetro, instrumento que sirve para determinar experimentalmente la presión atmosférica. Evangelista Torricelli en 1608 a 1647 fue el primero en idear un barómetro de mercurio, figura 8.13. Para ello llenó con mercurio un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud cerrado por un extremo. Tapó con su dedo el extremo abierto, invirtió el tubo y lo introdujo en la superficie de mercurio contenida en una cuba. Al retirar el dedo que tapaba el mercurio, observó que el líquido descendió del tubo hasta alcanzar un equilibrio a una altura de 76 centímetros o 760 milímetros. ¿Se dan cuenta? Sobre la superficie libre de mercurio. La presión que equivale e impide el descenso de la columna de mercurio en el tubo es la que ejerce la presión atmosférica sobre la superficie libre de mercurio. Es la misma que recibe el tubo de vidrio por su extremo abierto. Entonces, aquí la presión, estas son estas flechitas que ejercen sobre el mercurio que está libre, es la presión atmosférica, estas 4 flechas, y hacen que no descienda todo el tubo de mercurio. A nivel del mar, aquí hay un error, ese 5 no es, ahí fue un error de dedo de alguien, déjenme que lo quito. Algunos libros son nada más son 76 centímetros, o también recuerde que 76 centímetros son 760 milímetros. Y el símbolo de mercurio es Hg en la tabla periódica. Ahora sí le vuelvo a regresar el aumento. Quiere decir que la altura de la columna de mercurio se queda a un equilibrio de 76 centímetros. Aquí arriba lo menciona, 76 centímetros. La presión que impide el descenso de la columna de mercurio en el tubo es la que ejerce la presión atmosférica sobre la superficie libre de mercurio y es la misma que recibe el tubo de vidrio por el extremo abierto. Entonces, así se mide la presión en un barómetro. Es la columna de mercurio, la famosa columna de mercurio. Y esa se equilibra a nivel del mar, que es la presión máxima que hemos visto, y dice la literatura que son 76 centímetros. Ahí tenía un 5 de más, que no eran 536, son 75. Y 76 centímetros también equivale a 760 milímetros. Y el símbolo de mercurio es Hg en la tabla periódica. Entonces, por eso vieron hace ratito que manejaba okay. Por eso manejaba una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí lo vieron? Ok. De ahí sale la equivalencia
en la columna de mercurio por el experimento de Torricelli. Y así se mide una atmósfera con ese barómetro. Ya después vemos cómo sale lo de pascales. ¿Ok? ¿Sí? Ok, voy a continuar. Entonces, ya vimos que cómo se mide la presión. Con un barómetro. Y también podemos medir la presión con otros instrumentos. Por ejemplo, aquí les voy a poner otro dibujo. ¿Han visto estos calibradores? ¿Quién ya los ha visto? ¿Quién tiene uno en su carro? Las llantas, ¿no? Son para las llantas, ¿verdad? Entonces, este calibrador de presión de aire en las llantas de un automóvil, conocido como manómetro, es muy común que todos tengan el sistema, como estamos con vecinos de Estados Unidos, las llantas generalmente nos las manejan en PSIs, en las puertas de los carros, está la recomendación de la presión. Por ejemplo, aquí está midiendo 35 PSIs, por sus siglas en inglés son libras sobre pulgada cuadrada. Points, 40 inch, algo así se pronuncia, discúlpenme mi mal inglés, pero bueno. Entonces, eso significa PSIs, es el anglicismo de libras, y es pulgadas cuadradas, es 40 inch. Entonces, por ejemplo, se llama manómetro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una llanta, aquí en la válvula checo la presión manométrica del mar. Pero también hay una presión que me ejerce el sistema. La presión manométrica es la que está dentro de la llanta. Es la que infla la llanta, que no esté tocando el piso, sino que se haga redondita como una dona. Pero también hay una fuerza que es la atmosférica. ¿Están de acuerdo? La atmosférica hace que la llanta tenga menor tamaño, pero es un equilibrio entre las dos llantas, entre el aire que está dentro y el aire que está afuera, para que la llanta esté inflada. Entonces, le voy a cambiar. Hay una presión que se llama presión absoluta. Entonces ya vimos que la manométrica es la que está dentro de la llanta y la absoluta es la que existe. Entonces la fórmula de presión absoluta es igual a la manométrica más la atmosférica. Entonces esta es la fórmula que vamos a manejar. Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Entonces hay presión manométrica, presión atmosférica, hay presión hidrostática y presión absolutas. La de abajo no la anoten, ¿eh? Esta, no, la de abajo ya no. Es la misma, nada más que está despejada la manométrica, es absoluta menos presión atmosférica. Esta
De abajo no la anoten, nada más anoten la de arriba. Si no, se me van a confundir. Sí, no tiene caso tener una fórmula despejada. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión externa. Es la interna más la externa. Me dicen si ya lo tienen. ¿Le puedo cambiar ya? Ok, lo voy a cambiar. Okay. Después viene otra fórmula que habla sobre, se llama el principio de Pascal. Entonces ya vimos que la fórmula de presión es la fuerza aplicada sobre una área. Ajá. Entonces Pascal vio que había una jeringa que se llama la jeringa de Pascal. Vio que si le dábamos fuerza a un émbolo, y esta tenía orificios en varios sentidos del mismo tamaño, la presión que ejercía salía igual por todos lados. Al aplicarle fuerza, salían igual. Entonces, con ello observa que la presión recibida por un líquido se transmite íntegramente en todos los puntos del líquido. Fíjense, hablan de líquido, no hablan de gas, y de las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, a esto le dio hincapié de que podía representar diferentes presiones con diferentes áreas, fuerzas con diferentes áreas. Entonces, a lo que llegó es a lo que se llama, lo que ahora conocemos, por ejemplo, una prensa hidráulica. En esta dice que yo puedo tener una fuerza menor entre una área menor, y la ponen como, aquí debe ser una F minúscula, perdón, vamos a corregirla aquí. Aquí, perdón. Aquí no es una F mayúscula. Aquí es una F minúscula. Fíjense, a una fuerza menor en un área menor es esta. F menor entre área menor es equivalente a una fuerza mayor, F mayúscula, y una área mayor, A mayúscula. Esta es la famosa ecuación de Pascal. La presión en el émbolo menor es la misma que en el émbolo mayor, porque es un cociente. A mayor área necesitas mayor fuerza, a menor área necesitas menor área, a menor área menor fuerza. Entonces es una proporción. ¿Para qué nos sirve esta? Por ejemplo, ¿han visto, por ejemplo, cuando levantan los carros en un taller mecánico? Cuando levantan los carros, ¿de dónde? En un taller mecánico. Sí. Levantan un carro. Con las prensotas, ¿no? Sí, en unas prensas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el que lo controla lo pone en un tubo menor. Es lo mismo, por ejemplo, aquí aplican una pequeña fuerza y logran levantar un auto que pesa, no sé qué, 1200 kilos.
Y a lo mejor aquí le aplicaron 100 kilos de presión. Entonces, esto es lo que hace la fuerza de Pascal. Puedes levantar mayor peso en mayor área y aplicas una menor fuerza en una área menor. Y el líquido está comunicado. Y así pueden levantar. Entonces, lo que debe llevar la fórmula es los datos de este lado lo escribo con mayúsculas. F mayúscula entre A mayúscula y del otro lado lo escribo con minúsculas. Fuerza menor, F minúscula, área menor, A minúscula. Y es un cociente de presión. Para los dos casos va a ser la presión en 1 es igual a la presión en 2. Digamos que esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Entonces, así puedes hacer levantar algo más pesado con menos presión. Obviamente el recorrido cambia. ¿Ok? Y así se hace la fórmula de Pascal. Entonces la fórmula que vamos a anotar es esta. Hagan su dibujito y es esta la fórmula. La presión en el émbolo menor es la misma que en el émbolo mayor. Y hagan su dibujito si gustan para que... Y pónganle con sus siglas en mayúsculas y con minúsculas estas. Voy a explicar el último. El otro es un experimento, Dice, déjenme se los explico y ahorita me regreso para que copien. El tonel de Pascal dice, con base a su descubrimiento, la transmisión íntegra de cualquier presión hecha... Ay, perdón. Déjenme cerrar la puerta que se oye mucho. Perdón, mi domicilio me cambié y pasa muy cerca del tren. Cuando pasa, se oye mucho, ¿no? Ok. Entonces ya. Este Torricelli lo usaban para hacer diversión. Por ejemplo, han visto películas, ¿no? Que ahora hacían magia y todo eso, ¿no? Entonces, dice, en base a su descubrimiento de la transmisión íntegra de cualquier presión hecha sobre un líquido encerrado en un recipiente, Pascal realizó el siguiente experimento del tonel. Conectó de modo vertical un largo tubo y delgado a la tapa de un tonel de barril de madera, previamente lleno con agua. Después vertió el agua contenida en una jarra a través del tubo delgado y al ir subiendo el nivel por esta, la presión en el líquido encerrado en el tonel y en las paredes del mismo fue tan grande que lo reventó en pedazos, ante la sorprendida mirada de los observadores del experimento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí está aumentando la presión hidrostática. Entonces, el tonel estaba lleno y lo soportaba perfectamente el barril. Y le puso un tubo delgado, vacío inicialmente, pero dice delgado y alto, para que necesitara poquito volumen. Entonces, lo que pasa es que aumentó la presión hidrostática tan fuerte que el tonel estalla, detona. Entonces, este era un experimento que se hacía en el viejo oeste, ¿no? De los trucos de los magos, ¿no?
Entonces lo que pasaba es que era la densidad del líquido por la gravedad, por la altura, aumentaba la presión y llegaba un momento en que el tonel no aguantaba la presión y tronaba, ¿no? Interesante, ¿no? Ok, hagan su apunte de la... Y este es un... Entonces, por ejemplo, podemos tener una botella, la conectamos con la manguera, pero desde arriba le echamos agua y ¡pum! Truena. Pero hay que tener cuidado, porque son... revienta. ¿Qué les ha parecido el tema? Pues es interesante, profe. Todo. Está bonito. Interesante. Está padre. Gracias. Digo que en este va a haber muchos experimentos, Les va a gustar mucho. Y hay otros, hay unos bien interesantes. Ok, también de Pascal. ¿Le puedo cambiar? Me dicen. Ok. Le voy a cambiar. Hablamos sobre el principio de Arquímedes. Esto está interesante. Aquí encontró Arquímedes unas... Dice, el principio de Arquímedes y la flotación de los cuerpos. Si la magnitud del peso de un cuerpo es mayor a la magnitud del empuje que recibe, flota, porque desaloja menor cantidad de líquido que su volumen. La magnitud del empuje que recibe el cuerpo es igual a la magnitud del peso que tiene el volumen de líquido desalojado. Entonces, aquí estábamos viendo, por ejemplo, cómo sacabas cómo cierta cantidad de un líquido, por ejemplo, flota. Por ejemplo, si ponemos madera, flota madera en el agua. Sí, que me dicen. Pongo un pedazo de tabla, lo pongo sobre el agua. ¿Flota o no flota? Sí, sí flota. Sí flota. Por ejemplo, si yo pongo un pedazo de metal, una barra de acero que por ahí un trozo, ¿flota o no flota? Gracias, Nicolás. Ya sea de aluminio, flota así nada más un pedazo. Me dicen, ¿flota el acero? No, no flota. Gracias, Nicolás. No flota él. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver cosas bien curiosas, ¿no? Entonces dice que hay una fuerza. El peso, recuerden que siempre va hacia abajo. Y cuando este cuerpo se somete en un fluido líquido, hay una fuerza que lo empuja hacia arriba, que se llama fuerza de empuje. Ahí vamos a ir entendiendo un poco. Y dice que si la magnitud del peso del cuerpo es menor a la magnitud del empuje que recibe, flota. Es decir, si el vector hacia arriba, que es el empuje, es mayor al peso que va hacia abajo, si E es mayor a P, flota. Y dice,
Si E y P es más o menos equilibrado, entonces el cuerpo está sumergido dentro del líquido. Cuando las fuerzas son equilibradas, el peso es igual más o menos al empuje, se equilibra. Pero por ejemplo te dice, cuando el peso es mayor al empuje, el cuerpo se hunde hacia abajo. Entonces, este es el principio de Arquímedes. Dice, la magnitud del peso es mayor a la magnitud del empuje, se hunde. En este caso, como en el caso 2, al estar completamente sumergido el cuerpo desaloja un volumen de líquido igual a su volumen. La magnitud del empuje que recibe el cuerpo es igual al volumen correspondiente al volumen de líquido. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un barco flota si es de acero? ¿Por qué? Debe ser hueco, ¿no? Debe ser hueco. Exactamente. Le pegó al clavo. Voy por tantita agua, permítame. Ya se me secó la boca. Ahora sí es todo muy perico. Flota porque sacas el promedio del acero y del aire. Entonces, en proporción, pesan menos que el líquido que desalojas. Entonces, por eso sigue un casco de acero, le hacen una forma, pero debe contener aire dentro de él, para que sea, no es un barco, no es de macizo totalmente, sino debe tener partes con aires y partes con el casco de metal. Y se dice que es una densidad aparente del barco, menor, y por lo tanto logra flotar sobre el agua. Ok, perdone, estoy tomando un poquito de agua. Pero el chiste es que vayan quedando los conceptos. Porque un barco flota, debe desalojarse un volumen de líquido cuyo peso sea igual al peso del barco, pero el peso aparente es todo el volumen, sacando el promedio del aire y del acero, debe ser menor. Dice, en un tanque lleno con agua, evidentemente la lámina se une, pues su densidad es mayor que la del agua. Pero ¿qué pasa si la doblamos en forma de caja y la sumergimos nuevamente en el estanque? Quizás, con sorpresa, veamos que flota. Esto sucede porque al dividir la masa de la lámina entre el aire del agua que desaloja, obtenemos la densidad promedio de la lámina, valor inferior a la densidad del agua. ¿Han hecho barquitos de papel? ¿Quién ha hecho eso? Antes era muy común hacer barquitos cuando llovía. ¿Saben hacer barquitos de papel? Nunca me salen, dice. Ay. Claro, profe. Barquitos, aviones, Dios. Antes me manejo de todo. Todos, algo también de travieso se aprende, no nada más de hacíamos avioncitos, ¿no? Y los volábamos en la escuela, ¿no? Y era un logro hacer que un avioncito volara bien, ¿sí o no? No, el mío llegó cuando se salía el maestro a ver qué avioncito llegaba más lejos y era el mejor. Y ya cuando regresaba el maestro, pues ya nadie aventó un papel, ¿verdad? Y había que recogerlos. A mí tampoco me dice Nicolás. Porque... Entonces, por ejemplo, ahí en un barquito tiene papel y aire, entonces flota, y lo poníamos antes en los arroyos, en los ríos, por donde iba y veíamos a ver qué tanto llegaba, qué tan lejos llegaba nuestro barquito de papel, ¿no? Será padrísimo. Ahora ya son ustedes más cibernéticos, ¿no? Todo el día con la tableta, ¿no? Entonces, esta es la fórmula.
El empuje es igual al peso específico por el volumen. También tiene otra fórmula. Déjenme la escribo. Es igual que el peso aparente, que la presión hidrostática. A ver. Es que, ok, permítame. Pluma. Entonces, el empuje también es la densidad por la gravedad G por el volumen. Recuerden que peso específico es densidad por gravedad. ¿Ok? Ahora se me está yendo el tiempo con pura teoría, pero está interesante. Esta sí vale la pena explicar muchas cosas. Les digo que en este tienen muchos experimentos, bien padres. Ok, nada más anotamos, empuje es igual al peso específico por el volumen desalojado. O la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. La densidad se escribe en esta forma, Esta es la primera, que es densidad, G de gravedad y V de volumen. ¿Sí? Y el peso específico el empuje es también igual al peso específico del fluido por el volumen desalojado. Ok, ¿le puedo cambiar? Le voy a cambiar ya. Por ejemplo, ¿sí sabían que la gente flota en el mar muerto? ¿Sí han oído hablar de eso? Que ahí sí puedes andar de muertito. ¿Sí? Sí, dice Nicolás, sí. De hecho, la densidad del agua es 1, la densidad del agua. Acá nos lo están manejando en kilogramos por litro. La referencia sería esta. La comparación del... Ay, perdón. A ver qué estoy haciendo. Oh, no, me estoy cambiando de más, perdón. La densidad del agua, del H2O pura, en las unidades que están manejando acá sería 1 kilogramo por litro. Entonces, en el mar muerto, el líquido es más pesado porque tiene sales disueltas. Entonces, se va haciendo más pesado el líquido. Entonces, la densidad aumenta, por ejemplo, hasta 1.24 kilogramos por metro cúbico, por litro en este caso. Entonces, el agua del mar muerto tiene una densidad de 1.24 kilogramos por litro, lo que hace que el cuerpo humano pueda flotar sin esfuerzos en el agua, porque la densidad de este último es menor que la densidad del agua salada del propio lago. Entonces, así se ve por eso va la gente ahí,
a experimentar que flota en el mar muerto, ¿no? La densidad de líquido es mayor porque es un agua salada. Y por ejemplo, también cómo se ve el principio de Arquímedes. Estamos hablando de la fluctualidad. Por ejemplo, yo tengo una pesa A al aire libre. Y por ejemplo, aquí como supongamos que mide 20 newtons. Y este mismo lo sumerjo, por ejemplo, en agua. Se ve un poco oscuro, por eso puse la otra. Cuando se sumerge en agua, el dinamómetro es muy oscuro. Ahora marca 5 newtons. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo está empujando hacia arriba. El empuje que tiene esta agua por el volumen desplazado de la pesa hace que lo empuje hacia arriba. Entonces se dice que el peso aparente es menor. Entonces, así se ve un experimento de principio de Arquímedes y así se puede comprobar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo tenía mi dinamómetro con jeringas, no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner algo pesado y sumergirlo en una cubeta y debe de variar la lectura al ser sumergido. Y ese sería el principio. Y a eso le llaman peso aparente. El empuje entonces sería de 15 para que disminuya de 20 a 5. Ok. ¿Le puedo cambiar ya? Ok. Ok, ahora sí ya empezamos con los ejercicios un poco tarde, pero se entendió los temas, ¿no? ¿Sí? Dice, vamos, un trozo de madera tiene una masa de 1200 gramos y ocupa un volumen de 2553.19 centímetros cúbicos. Calcula su densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y la magnitud de su peso en newtons. Ok. Entonces la densidad es igual a la masa entre el volumen. La masa la voy a usar como viene. 1200 gramos sobre 2553.19 centímetros cúbicos. Y ya están las unidades como me la pidieron en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da esta división? 1200 entre 2553.19. ¿Sí me ayudan, por favor? $1,200 entre 2553.19. ¿Cuánto les da? .47. Gracias. Entonces la densidad de la madera es 0.47 gramos. Es una densidad muy baja. Por eso flota en el agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces
La densidad de la madera, esta es la madera, es menor a 1, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora me están pidiendo el peso. Aquí el peso, recuerden que es igual a la masa por la gravedad. Y me la están preguntando en newtons. Entonces, 1200, ¿cuántos kilogramos son? 1200 gramos. ¿Cuánto es en kilogramos? ¿Sí? 1.2, exactamente, gracias. Entonces sería 1.2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto ya son newtons. Entonces 1.2 por 9.8, ¿cuánto me da? ¿Sí? 1.2 por 9.8. 11.76. Muchas gracias. 11.76 newtons. Gracias, Nico. Y la 2. Ok, vamos con otro color. Dice, una masa de 1500 kilogramos de plomo ocupa un volumen de 0.013274 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Ok, entonces aquí me están. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Y me lo da en kilogramos y metros cúbicos. Entonces sería 1500 kilogramos sobre 0.13274 metros cúbicos. Entonces va a ser el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto sería 1500 entre 0.13274? ¿Sí? ¿Me ayudan? 1500 entre 0.13274. Ok. 11.300 .29. Gracias, Nicolás y Dana. 29. Ok. Dice, vamos con otro color. Hoy sí no vamos a alcanzar a acabar los ejercicios, pero tenemos otra clase todavía. De hecho, habíamos adelantado. Dice, ¿cuál es la masa y la magnitud del peso de 10 litros de mercurio? Me están preguntando cuál es la masa y la magnitud del peso. El peso, si tengo 10 litros de mercurio, Hg. Y ya me están diciendo que la densidad del mercurio, Hg es el símbolo de mercurio, son 13.600. kilogramos por metro cúbico. Ok. Entonces yo tengo que la densidad es igual a la masa
entre el volumen. Entonces, me da la densidad, conozco el volumen y necesito encontrar la masa. Entonces, el volumen que está dividiendo lo voy a mandar a multiplicar. Entonces me va a quedar la masa es igual a la densidad por el volumen. Aquí me falta un dato. Yo tengo litros en volumen y yo tengo metros cúbicos. Entonces yo necesito una conversión que dice así. 1000 litros son igual a un metro cúbico. Entonces esta la voy a necesitar para poder homologar los volúmenes, ¿no? Ok, entonces ya. Me quedó la densidad, son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Que multiplica el volumen, que son 10 litros. Entonces, el metro cúbico está abajo, voy a poner un metro cúbico arriba. Y voy a poner 1000 litros abajo. Para que podamos cancelar litros con litros y metros cúbicos con metros cúbicos. Y ya voy a tener mi resultado en kilogramos, porque estoy buscando una masa. Entonces voy a multiplicar 13.600 por 10 entre 1000. ¿Cuánto me da? Uh-huh. 136, gracias. Entonces 10 litros de mercurio pesan, tiene una masa de 136 kilogramos. Es masa. Y el peso, entonces ya encontré la masa. Y me están preguntando por el peso. El peso, recuerden que es masa por gravedad. Entonces ya nada más multiplico 136 kilogramos por la gravedad, 9.8. Y ya el resultado me van a dar newton, porque es kilogramo metro sobre segundo. ¿Cuánto me da 136 por 9.8? ¿Sí? 1332. 2.8. Ok. Entonces, hoy hasta aquí terminamos porque ya son 8:45. Entonces, espero que os haya gustado la clase. Hoy estuvo interesante. La siguiente clase terminamos los ejercicios. Son todavía un buen de ejercicios. Entonces, todavía tenemos tiempo para hacer varias cosas. Para la siguiente clase. Pero se entendió algo mejor, ¿verdad? Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Nada más me ponen presente en la lista del chat, si me ayudan, por favor. Gracias, Mari. Igualmente, buen fin de semana. Ok. Los dos, profe. Buen día. Gracias, Renata. También bonito día, Renata. Sí, gracias a todos. Ahora sí no hicimos tantos ejercicios, pero vimos muchas cosas interesantes. Ok. Profe, Dime. ¿los experimentos que nos mostró al principio también los podemos hacer? Son ideas. O sea, para Oh, sí. entregarlo.
Sí, sí, claro que sí. Los estoy enseñando para que vean también cómo era la escuela. ¿Vieron fotos de la escuela? Ah, hoy tengo una presentación bonita. Al final, déjense los pongo. Se los voy a poner. ¿Ya vieron la presentación? Para que acabemos con un poquito de humor. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Vamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Soy yo, dice Daniel Ocampo. Está buena, me gustó la imagen. Sí, los experimentos van a ser para la siguiente semana. Ya subí el entregable, ¿eh? Profe, pero tenemos que grabar un video o solo es mandar fotos y la explicación. Hay alguien que me lo ha hecho en video. También me puedes mandar el link y yo lo busco. Sí, recuerda que el video como tal no lo puedes subir a Blackboard porque sería pesado. Pero si lo haces en YouTube, me pones, sí me han puesto unos y bien bonitos. Hay otros que en la siguiente clase les voy a explicar. De Bernoulli, ahí están padrísimos. Tenemos que explicar cómo hicimos la maqueta únicamente, o sea, el experimento. Por ejemplo, si voy a hacer sobre el principio de Pascal, solo explicar el principio de Pascal y las imágenes de mi maqueta. Sí, claro que sí, así es. Y pon tu explicación. De hecho, algunos hicieron, por ejemplo, la grúa, ¿no? Que se hace con palitos de madera. Yo lo he visto mucho en el semestre pasado. Me mandaron imágenes, videos, como les guste. Y que se entretengan, que hayan aprendido algo, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Bonito Gracias. día. Igualmente, que tengan un bonito fin de semana. Que no les pase lo que a Manolito. Ojalá que hayan entendido algo. Ok. Voy a quitar la presentación. Gracias, que tengan bonito fin de semana.